¿Qué tal, hermanos? Un saludo, Dios te bendiga. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de esta afirmación que dice lo siguiente: no existe verdad absoluta porque todo es relativo, no existe una verdad objetiva porque todo es relativo. Y quiero comenzar contando una anécdota. Cuando ingresé a la empresa donde hice las pasantías de la universidad en el departamento de sistemas, algunas personas de allí decían de que mira, no puedes creer en el cristianismo, no puedes creer en la Biblia porque todo es relativo, es decir, no existe verdad absoluta. Y luego, analizando un poco esta afirmación y pensando un poco a través de todo esto, me di cuenta de que este argumento es contradictorio en sí mismo. Y no solo me di cuenta yo, sino leyendo un poco y con algunos argumentos que refutan esto a través de hombres de Dios como apologistas, escritores. Esto se puede evidenciar de que es una afirmación contradictoria en sí mismo, porque yo no puedo decir que todo es relativo si no estoy parado en un cuadro de absolutismo. Es decir, si todo es relativo, ¿cómo sé que todo es relativo? Si todo es relativo, es decir, cuando yo afirmo que todo es relativo y que no hay una verdad absoluta, estoy afirmando objetivamente que todo es relativo. Y es como perseguirse la cola, como el perro cuando se persigue la cola, es decir, es algo que no tiene sentido y es algo contradictorio. No puedes afirmar algo y decir eso es así sin estar parado en un cuadro de absolutismo. Entonces, afirmar de que no existe verdad absoluta, que la Biblia no es una verdad absoluta, es contradictorio en sí mismo, porque en sí yo podría decir lo mismo de esa afirmación. Así como los ateos podrían señalar a los cristianos de que no existe Dios y de que esa es su verdad y de que todo es relativo a sí mismo, entonces yo podría decir, bueno, todas tus afirmaciones también son relativas en sí mismas. Y es algo que lleva a preguntas y afirmaciones equivocadas porque parten desde una perspectiva errada, una perspectiva desviada. Recuerdo que el ateo Richard Dawkins afirma de que el valor que puede tener la vida de un feto humano es igual al valor que puede tener la vida de un cerdo adulto. Y aquí podemos ver cómo los ateos tienen una forma degradante y denigrante de observar la vida del ser humano, cuando dicen de que simplemente somos materia, de que somos iguales a los animales, simplemente estamos para vivir, somos átomos, moléculas que viven, se extinguen, mueren y se acabó. Pero todo esto ha generado una forma desvalorizada, una forma bastante denigrante de ver la vida del ser humano. Pero un valor absoluto es que el ser humano, toda persona es hecha a imagen de Dios y que debe respetarse su vida, debe respetarse su libre pensamiento, debe respetarse sus gustos, y esto no nos debe llevar a perseguir a personas por pensamientos distintos, por quizás pensar en abrazar otras religiones. Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida y a que pueda desarrollarse y tener la libertad, claro, libertad en un cuadro ordenado que no lleve un libertinaje. Ahora bien, muchos dirán, bueno, no, que la religión coacciona, que la religión lo que sí hace es controlar las mentes de las personas, pero todo esto ha llevado a que muchos dictadores ateos como Mao Zedong, como Pol Pot, como el mismo Mussolini, Stalin, todos estos dictadores, que muchos de ellos asesinaron a millones de sus conciudadanos en el mundo, en sus países, cada uno en sus gobiernos, eran ateos. Muchos de ellos eran personas escépticas que no creían en Dios, sino que ellos mismos se erigían como dioses en sus plataformas de gobierno, en sus lugares de presidencia, en sus lugares dictatoriales, y todo esto generaba muerte, caos, destrucción, persecución, y la vida de las personas obviamente no era respetada y no era valorada en sí misma. Así que podemos ver cómo el ateísmo sí ha hecho daño al mundo y ha hecho daño en sí mismo a la sociedad. Cuando un gobierno asume ese trono, pretende usurpar esa autoridad de Dios, cuando tú niegas la existencia de Dios, siempre vas a reemplazar eso por ti mismo, por otra cosa. El ser humano tiene esa necesidad espiritual de adorar o de rendir culto a algo, sea una persona, sea un Dios o sea uno mismo, pero esa necesidad la colocó Dios en el corazón. Ahora bien, volviendo al tema
de la objetividad y de la relatividad. Eso también se ha pasado o se ha transmitido a los valores morales. Muchas veces las personas no quieren decantarse por decir esto es bueno o es malo, y no quieren respetar la ley moral de Dios, la cual el Señor dejó escrita y la cual es el manual del ser humano. Ahora bien, los valores morales son objetivos. ¿Cómo sabemos de que asesinar a un grupo de personas simplemente por su color de piel está mal? ¿Por qué? Porque la vida que es dada por Dios, el ser humano es imagen de Dios, la vida de la persona debe ser respetada. ¿Cómo juzgar a Hitler? ¿Cómo decir que Hitler hizo mal? ¿Cómo decir que Hitler asesinó a tantas personas y que es un criminal? Cuando no hay una verdad absoluta que mida la calidad de la vida de la persona, que mida la conducta moral de las personas. ¿Cómo poder afirmar eso? Ahora bien, si los valores morales no son objetivos, entonces Mussolini, Hitler, una persona que le hace daño a los niños, una persona que asesina a otra simplemente para quitarle su teléfono, ¿cómo puedes afirmar de que eso está mal? No tendrías ni siquiera una plataforma o un fundamento para juzgar, para tener sistemas judiciales, para tener gobiernos que castigan lo malo y lo bueno. ¿Cómo defines lo bueno y lo malo si no hay valores objetivos? Y el ser humano no puede pretender decir o afirmar que es bueno o que es malo, porque el ser humano está torcido a causa del pecado. Siempre va a tergiversar la ley moral a su conveniencia. Es decir, la ley moral de Dios determina lo bueno y lo malo y nos da un rumbo, nos da una guía, nos da la luz que necesita el hombre para poder convivir en la sociedad, para poder tener un orden, para poder respetar a su semejante, para poder amar al prójimo. Todo esto gracias a la ley moral de Dios y a sus valores objetivos. Así que podemos ver de que la relatividad no lleva a ninguna parte. Los valores relativos, las verdades relativas, jamás han ayudado a la sociedad, jamás. Y solo los valores objetivos, los valores absolutos de Dios, el valor a la vida, la ley moral de Dios, definir, o más bien respetar lo que el Señor definió en su palabra, que es bueno y malo, todo esto ordena y le da una especie de seguridad al mundo, una especie de orden, una especie de conducción en la cual seres humanos pueden convivir entre sí, siendo diferentes, pensando diferentes, pero cada uno respetándose el uno al otro. Y esto en este aspecto, como es la convivencia en cuanto a los valores objetivos o los valores relativos. Así que podemos ver de que las verdades absolutas sí existen, de que los valores absolutos sí existen, y de que solo a través de la ley moral de Dios, la cual el Señor nos entregó, solo a través de ella podemos convivir como seres humanos hechos a imagen de Dios, no como animales, sino seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, los cuales deben ser respetados, su vida deben ser respetadas, el libre pensamiento, la libertad religiosa, cosas que no hacen ciertos países de Asia, ¿verdad? Ciertos países de Asia que envían ciertas enfermedades, ¿no? Esos tipos de países que son ateos persiguen, por ejemplo, a los cristianos, o tienen en campos de concentración a personas, a hombres, para masculinizarlos. Y esas naciones no son señaladas, no son atacadas por los ateos, no son atacados por los escépticos. Simplemente pretenden pensar de que la religión lo daña todo y que el ateísmo no daña nada, pero ignoran la historia, ignoran todos los daños que han ocasionado los gobiernos comunistas a causa de su orgullo y de su prepotencia al negar la existencia de Dios y erigirse ellos como dioses, a pretender definir lo que es bueno y lo que es malo, haciendo daño y asesinando a muchas personas. Y estas son cosas que los ateos ignoran, y es el daño que le hace estos pensamientos y este orgullo de las personas escépticas, que no de todas, pero sí de las personas que no buscan la verdad, sino que más bien se apartan de ella y lo que hacen es una negación total en su mente. Dice el Salmo 14, si no estoy mal, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, él mismo se hace creer en su mente de que no hay Dios, pero ciertamente el Salmo 19, si no estoy mal, también dice de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es decir, la creación, el universo, da a conocer de que existe un creador, el diseño inteligente de Dios
muestra la evidencia de que existe un creador y de que Él ordenó el mundo para que podamos vivir en Él, quieto y reposadamente, solo que fue el hombre el que lo distorsionó y el que dañó ese paraíso que Él hizo. Y bueno, eso lo podemos ver en el jardín del Edén. Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado el video. Esto fue una especie de análisis corto acerca de los valores objetivos y la verdad, o mejor dicho, la verdad objetiva y la relatividad en el mundo, tanto en lo moral, en lo social, como en el reconocimiento de la vida y el reconocimiento del valor que tiene cada persona como una criatura hecha y formada a imagen de Dios. Amén. Bueno, hermanos, un saludo. Dios les bendiga.